Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 24. No tuve que buscar mucho, ¿verdad? Rió el villano. Es como el destino. Shoto se agachó y envió otra ráfaga de frío a través de su brazo derecho hasta el suelo. Muro de hielo perforante del cielo. Vertió toda la fuerza bruta de su don en su costado derecho que pudo. Fue como un deslizamiento de tierra, pero hacia arriba. Hielo brotó del suelo frente a Shoto y lo envolvió por completo con su masa gélida. La prisión glacial medía unos 5 metros de altura, y Shoto tuvo que retroceder unos pasos para ver a su alrededor mientras se liberaba de la escarcha que se había acumulado sobre su mano durante el ataque. Ese era su ataque más fuerte, así que debería contenerlo o al menos lo suficiente como para alejar a Kota de allí e informar a Mandalay de los objetivos del villano. A un lado, Hagakure y Kota se estaban poniendo de pie tras ser lanzados. Shoto estaba a punto de hablar, pero una grieta profunda y sinuosa se formó en el muro de hielo perforante del cielo en cuanto abrió la boca. Shoto solo tuvo tiempo de gritar una advertencia antes de que la trampa de hielo se convirtiera en una lluvia de hielo que cayó sobre ellos. Llamas de color amarillo anaranjado brotaron de la mano izquierda de Shoto, quien describió un amplio arco con el brazo hacia el hielo que se derrumbaba a su alrededor mientras corría y se detenía sobre Hagakure y Kota. Su fuego derritió todo el hielo que los habría aplastado. Solo quedó un torrente de agua helada que los entumeció y los aplastó en una gran cortina. Me siento un poco tonto, dijo el villano. Emergió de los restos de su prisión de hielo y dejó escapar un largo suspiro mientras sus músculos abultados y temblorosos se hundían entre las pequeñas grietas de su piel. Esperaban más. Todo se detuvo. El tiempo se negaba a seguir transcurriendo antes de que Shoto pudiera juntar las piezas que tenía frente a él. Algo andaba mal. Había un aire de familiaridad en este villano, algo en él que Shoto reconoció, y que normalmente habría quedado eclipsado por la adrenalina que lo recorría, impidiéndole pensar en nada más de lo que tardaba su corazón en latir. Sin embargo, Shoto había aprendido a mantener la serenidad durante una pelea. Todas las piezas encajaron, y al instante se dio cuenta de quién estaba frente a él al cruzarse sus miradas. Gotoi Masuji era conocido como el asesino carnal en algunas partes de Japón, pero el público general lo conocía por el alias que había usado cuando asesinó al dúo de héroes Vaterose en televisión en vivo hacía menos de un año. Musculoso. Shoto miró a Hagakure y Kota y comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Kota estaba cara a cara con el hombre que había asesinado a sus padres y se quedó paralizado. Debía estar reviviendo todos los terribles recuerdos que tenía de ese día, y Shoto apretó los dientes mientras fruncía el ceño muscular. ¿Quieres más?, preguntó Shoto. Un aire frío, brumoso y blanquecino se arremolinaba alrededor de su mano derecha mientras la extendía frente a él, sus pies movían bajo él, adoptando una postura más preparada para el combate directo. Bien. Shoto sabía que su hielo no era suficiente, pero al pensar en usar su fuego contra alguien, incluso un villano tan repugnante como Muscular, no podía siquiera imaginarlo. Se movió de nuevo para que Hagakure pudiera oír sus palabras mientras miraba hacia ella y al niño. Llévate a Kota. Puedo con esta escoria yo solo. La tierra suelta y la grava bajo sus pies emitieron un crujido estruendoso cuando Muscular se lanzó hacia adelante. Hagakure y Kota se estremecieron y desaparecieron, como si ambos se hubieran desvanecido en el aire mientras una gran sombra pasaba sobre Shoto. Se giró y pisó fuerte el suelo con el pie derecho, justo a tiempo para darse cuenta de que Muscular, con su don cubriendo de nuevo la parte superior del cuerpo, estaba a punto de lanzarle un puñetazo probablemente letal directo a la cabeza. Hielo se formó entre ambos y bloqueó parcialmente el golpe, pero Shoto se vio obligado a retroceder metros por la fuerza del impacto. Una serie de pisadas torcidas y crujientes le hicieron saber que los invisibles Hagakure y Kota retrocedían por donde habían venido.
Muscular no podía darse cuenta de que se estaban yendo, por lo que Shoto se agachó y permitió que su mano derecha se congelara en el suelo nuevamente mientras usaba su Kirk para conjurar una punta de hielo larga y delgada que se elevó directamente a través del agujero en el escudo de hielo que Muscular había hecho y directo a su pecho, lo que lo empujó hacia atrás un poco y le hizo un pequeño agujero en la camisa. Ahora solo quedamos tú y yo, dijo Muscular, derribando la pared de hielo y el pico con las manos. Ahora ninguno de los dos tiene que contenerse. Shoto tensó todos los músculos de su cuerpo y se preparó para lo peor. Awase se desvanecía rápidamente. Momo se estaba quedando sin fuerzas para crear lo que lo mantendría con vida hasta que pudieran alcanzar a los demás. Ochako sintió que la bilis le subía por la garganta. Ninguno de ellos podría seguir así mucho tiempo, ninguno excepto Himiko, por supuesto. Estaba colgada de una rama baja de uno de las docenas de árboles que la rodeaban, observando a los tres estudiantes con sus ojos felinos, fijos como lámparas. Parecían absorber la luz de la luna que se filtraba entre las copas de los árboles y amplificarla 10 veces, proyectando una inquietante luz dorada cada vez que se detenía a mirar, como hacía en ese momento. Himiko esbozó una sonrisa espeluznante y se sonrojó al ver la sangre de Awase filtrándose en la tierra a su alrededor, mientras Momo solo lograba detener el flujo de sangre a medias con sus primeros auxilios. ¿Por qué desperdician toda esa deliciosa sangre, chicas?, preguntó Himiko, incorporándose y agazapada entre las ramas como un depredador a punto de abalanzarse. Podría quitárselo de encima. Jamás. Gritó Ochako, con las manos temblorosas, tanto por el esfuerzo agotador como por el miedo a no poder salvar a Awase. No me imagino por qué alguien querría hacer eso. Claro que no, porque probablemente creciste con todo lo que siempre quisiste. Una familia que te quería, un hogar donde te sentías segura, amor que podías expresar. Himiko clavó su cuchillo, uno de esos cuchillos aparentemente infinitos que guardaba bajo la ropa en la rama en la que estaba encaramada. Nunca te ha faltado nada. No sabes de lo que hablas. Dijo Ochako, saltando y usando su don para patear un tronco y lanzarse directo hacia Himiko. He deseado mucho, y no creo que lastimar a la gente sea lindo. Entonces eres como todos los demás en este mundo desastroso. Chilló Himiko mientras esquivaba otra patada potencialmente devastadora. ¿Y tú no?, dijo Ochako, rebotando contra el tronco del árbol que Himiko había usado como refugio entre las ramas. Mira lo que haces. ¿No te parece un desastre? No mucho. Vamos, Ochako, relájate. Hay gente muy desagradable en este mundo, ¿por qué no nos divertimos?, dijo Himiko, lanzando un cuchillo que Ochako esquivó de forma que desvió la atención de Himiko, de Momo y Awase, que seguían en el suelo en medio del camino. Es muy difícil vivir en este mundo como todos quieren que viva, así que haré lo que quiera, ¿vale? Si la forma en que quieres vivir es cortando gente porque te hace feliz, entonces debes estar preparado para enfrentar las consecuencias, ¿de acuerdo?, dijo Ochako, finalmente atrapando a Himiko con una patada en el antebrazo, que ella había levantado reflexivamente para bloquear en lugar de esquivar el camino. Ochako pronto descubrió por qué Himiko no la había esquivado esa vez. Un cuchillo la atravesó con facilidad, cortándole la espinilla y dejando un chorro de sangre que se extendió por el aire y luego goteó al suelo bajo sus pies. Ochako se apartó de Himiko y se arrodilló para examinar la herida un momento, pero descubrió que era un corte superficial. La miró con enojo y frunció el ceño. Era la tercera vez que intentaba lastimar a alguien, la segunda que lo conseguía, y Ochako no pudo evitar una oleada de ira y rabia desconocidas por cómo estaba yendo la noche. Le temblaban las manos, pero no de dolor. Se incorporó al sentir la sangre húmeda que le corría por la pierna, anclada en el presente. Ochako sostuvo la mirada de Himiko mientras se llevaba el cuchillo a la boca y lamía toda la sangre de la hoja. Se le revolvió el estómago al ver la repugnante expresión de placer que se dibujó en el rostro de Himiko al saborear la sangre de Ochako del cuchillo que acababa de usar para herirla. ¿Cuál era el problema de esta chica? ¿Cómo podía alguien llegar a ser como ella? La información simplemente no podía procesarse en la mente de Ochako.
Delicioso, dijo Himiko con un rubor intenso en el rostro mientras le sonreía a Ochako. Tan rico como lo soñé. Su mirada se dirigió a Momo. Me pregunto a qué sabrá tu amiga. Me encantaría poder probar la sangre de 2 chicas guapas esta noche. Sabes, siempre he oído que el propósito de un héroe es hacer realidad sus sueños, así que, ¿no harás los míos realidad, Ochako? Ochako iba a hablar, pero se contuvo. No estaba segura de qué decir. Lo que quería decir mejorara las cosas. Probablemente había empeorado considerablemente el humor de Himiko. Mirando hacia atrás a Momo y a Wase, Ochako notó que le había vendado el pecho con vendas ya empapadas de sangre, y que aún estaba tratando sus heridas con el limitado equipo de primeros auxilios que podía crear con su don. Tenían que llevarlo a un médico, y rápido, o no sobreviviría. Pero ¿cómo podría Ochako lograr que Himiko se retirara lo suficiente como para que pudieran escapar? Podría hacer que Himiko flotara en el aire un rato, pero eso implicaría el riesgo de que el viento se la llevara y la matara una vez que Ochako liberara su don. Temía que no hubiera una buena respuesta, y que no pudiera encontrar ni una solución medianamente decente antes de que fuera demasiado tarde para salvar a Wase. Y entonces, el mensaje de Mandalay había sido muy claro. Se suponía que los estudiantes debían huir de los villanos, no luchar contra ellos. Ochako ya estaba rompiendo las reglas al enfrentarse a Himiko en combate, y no quería romperlas más continuando esta batalla sin sentido. Tenía que tomar una decisión, y tenía que hacerlo rápido. ¿Sabes qué? Dijo Ochako, incapaz de fingir alegría o deleite ante la idea de amor de Himiko, pero capaz al menos de pronunciar las palabras. Tienes razón. Debería hacer tus sueños realidad. Miró a Himiko, cuyos ojos se abrieron de par en par por la sorpresa ante el cambio radical en la forma en que Ochako se acercaba a ella. Ven aquí. Himiko se quedó mirando mientras Ochako le ofrecía la mano. Era como un ciervo deslumbrado. Había alcanzado su objetivo. Ochako se mostraba amable y la invitaba, pero era evidente que no había pensado en lo que quería hacer después, ya que se quedó allí parada, parpadeando. Ochako le hizo un gesto con la mano para que se acercara y Himiko empezó a acercarse tímidamente y lentamente, deslizando sus cuchillos bajo la ropa, en lo que Ochako creyó que debían ser fundas ocultas. Era como una gata nerviosa, acercándose poco a poco a la mano extendida de Ochako antes de tomarla con la suya y mirarla ligeramente a los ojos, pues Himiko era apenas un poco más alta que ella. Sonrió, y era la sonrisa más feliz que jamás había visto. En otra persona, podría haber sido entrañable, encantadora, incluso atractiva. Izuku a veces sonreía así, y hacía que Ochako volviera a enamorarse de él cuando lo hacía. Ochako, por favor. Dijo Momo, con un tono de pánico en la voz. Ayúdame. ¿Qué estás? Debió haber levantado la vista y visto lo que hacía Ochako, porque no dijo nada más. Ochako lamentaba tener que dejar a una de sus mejores amigas así de confundida, aunque fuera por un rato, pero tenía que hacerlo. La maravillosa sonrisa que se dibujó en el rostro de Himiko le dificultó hacer lo que tenía que hacer, pero Ochako lo hizo. Un destello rosa la envolvió cuando su don hizo efecto, y sus pies se elevaron del suelo. Ochako la empujó, y Himiko salió volando por el bosque, desatada del suelo y agitándose en el aire mientras luchaba por adaptarse a moverse sin la gravedad que la ayudara a orientarse. Ochako se giró en el sitio, corrió hacia Momo y Awase, y se agachó. Mientras tanto, Himiko gritaba y gemía sin poder evitar alejarse disparada de Ochako y sus amigos. Ochako se obligó a no escuchar. Vamos, tenemos que irnos, le dijo a un Momo atónito. Está bien. Dijo Momo sin aliento. Ambos lograron que Awase volviera a moverse usando el don de Ochako para que flotara sano y salvo en el aire. Ochako y Momo lo agarraron por los hombros y los pies, respectivamente, y lo arrastraron en el aire mientras huían del lugar donde habían luchado contra Himiko. Lo salvarían. Lo harían. Awase viviría. Lo prometió. Stein era fuerte. Su capacidad atlética era increíble, un verdadero testimonio del poder humano para mejorar exponencialmente solo con determinación y coraje.
Sin embargo, no era más fuerte que la cola de Masahiro Ojiro, que pesaba aproximadamente 80 kilogramos de puro músculo y que se balanceaba repetidamente para estrellarse contra las piernas y los costados del asesino de héroes y lanzarlo por los aires. Stein era hábil en el combate a distancia, con sus cuchillos arrojadizos y otras armas blancas capaces de ser lanzadas a enemigos a distancia. Sin embargo, no era más hábil en los ataques a distancia que Pixie Bob, quien manipulaba el suelo bajo sus pies para desequilibrarlo y conjuraban masas y olas de barro y roca para esquivar los ataques de sus compañeros en lugar de contrarrestarlos. Stein era letal en el combate cuerpo a cuerpo, gracias a sus numerosos cuchillos de carnicero y espadas. Sin embargo, no era más poderoso en el combate cuerpo a cuerpo que Tiger, cuyas extremidades flexibles y elásticas eran perfectas para esquivar las puñaladas y cortes de Stein y contraatacar con un golpe en las costillas o la cabeza en un ángulo que parecía contraintuitivo a primera vista, pero que en realidad estaba perfectamente optimizado para aprovechar su propio don. Stein estaba concentrado, tenía más fuerza de voluntad que cualquier villano que la clase A se hubiera encontrado hasta el momento. Sin embargo, no era ajeno a distraerse cuando Mandalay le enviaba mensajes impactantes y aparentemente crudos mediante su habilidad telepática. Por encima de todo, el atributo más impresionante que poseía, la herramienta más letal en el arsenal del asesino de héroes, era su velocidad. Stein era rápido. Sin embargo, no había mundo donde fuera más rápido que Tenya Yuida. Por lo tanto, los héroes, posiblemente por primera vez desde que empezó a matar, tenían ventaja sobre el asesino de héroes. La batalla fue caótica, pero Tenya y Ojiro siguieron el ritmo de las Pussycats y no obstruyeron sus esfuerzos por someter a Stein, ayudándolas en todo lo posible. Era difícil. Tenya sabía que él y Ojiro eran solo estudiantes de primer año, y las Pussycats eran un equipo de héroes famosos de primer nivel con más de una década de experiencia. No quería tomar el relevo de héroes tan veteranos. Una patada aquí y allá, un puñetazo para esquivar las defensas de Stein, una advertencia sobre un cuchillo lanzado. Eso era todo lo que Tenya se sentía cómodo añadiendo a los esfuerzos de las Pussycats. Estaba seguro de que Ojiro sentía lo mismo, ya que no hizo ningún movimiento para integrarse en la batalla más allá de un golpe oportunista a un distraído asesino de héroes. Sin embargo, sus esfuerzos combinados parecían estar desgastando al vil villano, poco a poco, poco a poco. Se movía más despacio que cuando apareció por primera vez desde lo profundo del bosque, saltando hacia Mandalay con sus armas brillando a la tenue luz de la luna. Sus golpes a mano limpia eran significativamente menos contundentes que antes, a juzgar por la creciente habilidad de Tiger y Ojiro para bloquear en lugar de esquivar. Parecía aprovechar cualquier oportunidad para lanzar un cuchillo a Mandalay, lo que solo podía significar que su estrategia de distracción psíquica estaba funcionando. Pixie Bob era su otro objetivo favorito para lanzar espadas. Dividió su atención entre Mandalay y Pixie Bob mientras Tiger y Ojiro retrocedían un momento, lanzando dos cuchillos de un solo giro, uno con cada mano, pero ambos los esquivaron. Quizás esa división de enfoque fue lo que le permitió a Tenya cambiar de marcha y lanzarse con carrerilla hacia el asesino de héroes por detrás, conectando una patada giratoria justo entre los omóplatos de Stein, enviándolo a dar volteretas por los aires y aterrizando con un derrape a lo largo del claro de tierra. Stein miró fijamente a Tenya mientras se encorvaba y se ponía rígido, probablemente de dolor. Se había dejado completamente expuesto y había pagado el precio por ello. Tenya le devolvió una mirada aguda y se mantuvo en una postura listo para moverse en cualquier momento. Stein se puso de pie y corrió hacia adelante, directamente hacia Tenya, quien también saltó hacia adelante y superó con creces su ritmo. Tenya corrió y le lanzó una patada a la cabeza de Stein, pero el asesino de héroes se agachó tan pronto como Tenya estuvo en el aire y rodó bajo su cuerpo en el aire. Tenya giró su cuerpo para mantener sus ojos en Stein, pero no pudo cambiar su trayectoria en el aire, por lo que le tomó unos segundos volver a tocar tierra después de que su salto propulsado lo trajera de regreso a la tierra. Stein solo necesitó unos segundos. Atravesó el claro a toda velocidad y le lanzó un cuchillo a Ojiro, cuyo rostro se iluminó de sorpresa y miedo.
Su cola se enroscó alrededor de su cuerpo en una última medida defensiva que Tenya no creyó planeada, a juzgar por su grito de alarma y dolor cuando el cuchillo se hundió hasta la empuñadura en la parte más gruesa de su cola. Stein lo atacó en segundos, arrancándole el cuchillo y llevándoselo a la boca, donde su larga y prensil lengua envolvió la hoja y la limpió del líquido rojo que cubría el brillante metal plateado. Todo el cuerpo de Ojiro se estremeció, y luego fue como si todo su cuerpo se hubiera petrificado al inclinarse hacia adelante y caer al ver cómo todos sus músculos se bloqueaban debido al efecto del don del asesino de héroes. Ten ya había experimentado este don directamente, en Osu. Era un poder que permitía al vil villano paralizar a cualquiera cuya sangre bebiera. Midori ya lo había deducido gracias a la evidencia disponible en aquel entonces y a su ingenio táctico. Durante los meses transcurridos desde aquella noche, Ten ya había investigado un poco. Conocía la debilidad de la habilidad de Stein. Pixie Bob, saca al chico de la línea de fuego. Rugió Tiger, saltando sobre Ojiro y enfrentándose de nuevo a Stein en un combate cuerpo a cuerpo. El suelo bajo Ojiro se arremolinaba y la tierra se movía, llevándolo rápidamente hacia los arbustos donde lo habían dejado. Tenya agradeció para sus adentros a Pixie Bob por proteger a su compañero y amigo, y aceleró sin agotar el único uso de recipro que le quedaba antes de estancarse. Quería guardar ese poder para otra cosa, si era relevante. Si Stein estaba presente, seguramente otro villano estaría al acecho de su propio objetivo, y en ese caso, Tenya quería reservar la mayor cantidad posible de la fuerza de su don para ese enemigo mucho más caótico. Sin embargo, eso no significaba que considerara a Stein una amenaza menor, y se resolvió con determinación a usar cualquier poder que tuviera, excepto recipro, si eso era lo que hacía falta para derrotarlo. Tenya se impulsó y echó a correr hacia Stein, quien aún estaba a corta distancia de Tiger. Tiger usó sus articulaciones flexibles para intentar barrer la pierna de Stein, pero antes de que el intento de desequilibrarlo tuviera éxito, el asesino de héroes saltó hacia arriba y se volteó hacia adelante, sujetándose a los hombros de Tiger. Luego, balanceó el pie hacia atrás y, al descender al suelo detrás de Tiger, le asestó una patada directa en la espalda baja, provocando que un chorro de sangre salpicara la bota de Stein. Cuando Tiger cayó al suelo y Stein bebió el único chorro de sangre que cayó sobre uno de los cuchillos arrojadizos de su cinturón, Tenya se desesperó. Las botas del asesino de héroes tenían púas, eran armas en sí mismas. Eso significaba que dos de sus luchadores de corto alcance acababan de ser abatidos en apenas 10 segundos. Tenya aceleró aún más. Sabía que no le convenía, pero se esforzó al máximo sin usar su única ráfaga recíproca. Lanzó una patada con salto a Stein, quien seguía de pie junto a Tiger con una daga desenvainada, listo para rematar. Stein volvió a agacharse y rodó para esquivar la patada, pero esta vez se concentró en alzar una de sus largas espadas ligeramente curvas. Intentó cortar a Tenya por la mitad con ella mientras se agachaba para protegerse de la patada, pero una onda de tierra surgió y la destrozó en tantos pedazos que ni siquiera pudo atravesar la camisa de Tenya al pasar por el espacio que había ocupado hacía apenas un instante. Mientras reevaluaba su estilo de combate y estrategia, decidiendo abandonar sus patadas aéreas y arrolladoras para centrarse en ataques decisivos, rápidos y de bajo riesgo, Tenya tuvo que detenerse un momento para que sus motores descansaran. Fue entonces cuando Pixie Bob volvió al ataque, lanzando terrones de barro, pantallas y tierra a Stein para llamar su atención, y luego produjo un enjambre de bestias terrestres como las que la clase A había combatido en el bosque de las bestias cuando llegaron al campamento hacía apenas unos días. El asesino de héroes atravesó las construcciones terrestres, sus cuerpos insustanciales estallaron y esparcieron barro por el claro mientras morían sin oponer resistencia. Las bestias terrestres contra las que Tenya y sus compañeros habían luchado eran mucho más robustas. Pensó que debía de ser producto de la prisa de Pixie Bob al crearlas, que tenían constituciones inferiores. Stein se abrió paso entre los guardianes invocados por Pixie Bob y cruzó el claro para alcanzarla y lanzarle una daga delgada y larga, que rozó por poco su pantorrilla por un margen de error tan pequeño que Tenya inicialmente creyó que la había cortado.
Los motores de Tenya zumbaron mientras los aceleraba con aprensión, y echó a correr hacia el asesino de héroes una vez más. Tenya corría alrededor, y a veces a través, de las débiles construcciones de tierra. Interceptó a Stein cuando este estaba a punto de saltar sobre Pixiebot para apuñalarla con una daga, y le asestó un puñetazo rápido en el costado, con mucha más fuerza que un golpe normal debido a su aceleración. El puñetazo se hundió en sus costillas, y Tenya sintió un ligero crujido bajo los nudillos cuando Stein salió despedido por los aires al atrapar al asesino de héroes de lado con su contraataque. Pixiebot vio cómo un muro de tierra irrumpía en su camino y lo obligaba a chocar contra él por el otro lado, aturdiéndolo momentáneamente mientras reorganizaban su posición para complementar mejor sus estilos de combate. Pixiebot huía mientras Tenya se mantenía a media distancia entre ella y Mandalay detrás de él, y Stein frente a él. Gatitos. Ya me he topado con este demonio, dijo Tenya, sin poder evitar que le temblara la voz mientras llamaba a los héroes que quedaban en pie. El tiempo que puede paralizar a la gente no es mucho. El tiempo que una persona permanece paralizada depende de su tipo de sangre. Stein se estaba levantando, aturdido, así que Tenya aceleró su explicación. Si tienes sangre tipo O, eres el primero. Entendido. Dijo Ojiro, arrastrando las palabras, como si se estuviera ahogando con su propia lengua. Debía de haber superado ya parcialmente la parálisis. Stein, con la espalda encorvada y su mirada asesina dirigida directamente a Tenya, dejó escapar un suspiro entrecortado de dolor y rabia venenosa. Entonces sacó un cuchillo de su cinturón y lo lanzó con precisión perfecta, dejándolo justo entre los ojos. Sin embargo, no lo mató. Otra oleada de tierra de Pixiebot se elevó del suelo y bloqueó el cuchillo. La mueca de asombro de Tenya se transformó en una sonrisa de agradecimiento, pero algo andaba mal. Stein se movía hacia la izquierda, de modo que solo Tenya no podía verlo más allá de la capa de barro y tierra que había surgido para protegerlo, y tenía una línea de visión clara sobre Mandalay y Pixiebot. Tenya saltó a ciegas hacia la izquierda, esperando, contra toda lógica, que bastara para interceptar los dos diminutos destellos de acero reluciente que surcaron el aire en su visión periférica. No fue así. Los dos cuchillos surcaron el aire, y Tenya no pudo detenerlos. Sin embargo, no lo necesitó. Solo uno de los cuchillos impactó en la carne, aunque ninguno alcanzó a una gatita. Ojiro, tras superar el don de Stein con lo que debía ser su sangre de tipo O, se adelantó al ataque dirigido a Mandalay, permitiendo una vez más que una daga se clavara hasta la empuñadura en su cola, y Pixiebot interceptó de nuevo el cuchillo que iba dirigido a ella con su flujo de tierra. Los motores de Tenya se apagaron. La cola de Ojiro se aflojó. La tierra y el barro que se alzaban alrededor de Pixiebot volvieron a quedar inanimados. Stein se estremeció y su mirada se dirigió de inmediato a Tiger, quien se puso de pie de un salto y retomó la postura de combate, aunque su cuerpo estaba más rígido que antes. La mirada de Tenya recorrió el claro, buscando al único individuo capaz de semejante hazaña: desactivar los dones ajenos. Aizawa apareció desde el otro extremo del claro, con el cabello cayéndole sobre los hombros mientras parpadeaba para desactivar su propio don. Los motores de Tenya retumbaron de nuevo cuando Midnight y Present Mic entraron también en el claro tras Aizawa. Ojiro se sacó el cuchillo de la cola cuando Aizawa lo pasó y corrió hacia un rincón del claro desde donde pudo aislar a Stein de su visión y activar de nuevo su poder de borrado, asegurándose de que no pudiera usar su don. Stein hizo una pausa, mirando a cada persona frenéticamente, como si calculara su siguiente movimiento. Midnight y Present Mic se acercaron a Ojiro y Tenya, asegurándose de que no estuvieran heridos antes de llevarlos de vuelta a la línea que los héroes formaron entre los estudiantes y el asesino de héroes. Se acabó, Stein. Gritó Aizawa con un eco en su voz. Ríndete en silencio o te arrepentirás de atacar a nuestros estudiantes. ¿Creen que son verdaderos héroes? Inténtenlo. Present Mic no pareció esforzarse mucho en pronunciar cállate. Que hizo temblar el suelo bajo sus pies y ahogó el intento de amenaza de Stein. La fuerza invisible de su poderoso don vocal lo impactó y lo dejó inconsciente al estrellarse contra el tronco de un árbol tras ser lanzado 10 metros por el asombroso poder de Present Mic.
Aizawa corrió hacia él y lo ató de inmediato con su arma de captura, con el cabello colgando por encima de su cabeza. Lo puso de pie y arrastró al villano de vuelta al claro, donde era visible. Entonces tomó su cuchillo, de hoja negra y mango amarillo, a diferencia de las armas de Stein, y cortó un trozo de su bufanda para atársela tan fuerte que no podía mover los brazos. Tenya finalmente pudo relajar los hombros después de eso, ya que la bufanda de Aizawa era tan increíblemente resistente y fuerte que las cuchillas normales no podían cortarla y era extremadamente difícil de rasgar. Entonces Aizawa se puso de pie, miró a Tenya y Ojiro con un breve gesto de aprobación y se giró hacia Mandalay. Mandalay, tienes que enviar otro mensaje a los estudiantes, dijo Aizawa. Hay más que solo el asesino de héroes acechando en este bosque, y morirán horriblemente si no les advertimos a todos. Ramas, ramitas y hojas crujían bajo sus pies mientras Izuku corría por el bosque. El aire veraniego no contribuía a aliviar el sudor que le corría por la espalda y le pegaba el pelo, normalmente seco y pajizo, a la cabeza en mechones húmedos. Saltaba sobre las zonas verdes que se habían incendiado en el último minuto. Apoyado en el tronco de un árbol, el causante de los incendios fulminaba a Izuku con su ardiente mirada roja. Bakugo había sonreído al principio de la pelea, se rió después de matar a Koga, pero ya no parecía disfrutarlo. Observó con el ceño fruncido la parte destruida del bosque, el claro que había creado con sus ataques generalizados, y escupió al suelo. Bakugo se incorporó, con una pierna en el suelo y una mano manteniéndose erguido contra el árbol, y levantó la mano libre para alzarla hacia Izuku. Se giró y corrió tan rápido como pudo lejos de Bakugo, sabiendo que tenía una oportunidad de sobrevivir a la explosión entrante, como lo había hecho las últimas media docena de veces, si ponía la mayor distancia posible entre él y el epicentro y se cubría. La explosión se desató antes de que el sonido alcanzara a Izuku, quien se escondió tras un árbol. Su cabello se secó de repente al sentir el calor y la rugiente explosión pasó como una oleada de fuerza abrumadora. Asomó la cabeza por el tronco de 1,5 metros tras el que estaba agachado, que era todo lo que quedaba del imponente árbol que había estado allí cuando cerró los ojos, y notó que Bakugo había salido despedido hacia atrás por su ataque. Su mente iba de un pensamiento a otro más rápido que nunca, intentando analizarlo. ¿Se debía a la falta de equilibrio de Bakugo tras perder la pierna, o a su don mejorado, que no podía controlar? En realidad no importaba, ya que, en cualquier caso, podía aprovechar la imprecisión que parecía inevitable ahora que el poder de Bakugo había aumentado tan drásticamente en tan poco tiempo. Izuku se puso de pie de un salto y salió corriendo a través del bosque una vez más, agachándose entre los árboles y moviéndose en un patrón tan aleatorio como pudo mientras también intentaba armar una estrategia para derrotar a Bakugo. El patrón aleatorio de movimientos de Izuku, que le ayudó a evitar otra explosión por completo cuando Bakugo creyó que se había desviado a la izquierda en lugar de a la derecha, lo llevó de vuelta al sendero para la prueba de coraje. Lamentó lo acertado que había sido ese nombre para los eventos de la noche. Con los zapatos crujiendo contra la tierra suelta, las astillas de madera, las ramas y las hojas, Izuku avanzó por el sendero y calculó que se alejaría lo suficiente de Bakugo como para poder planificar con tiempo, pero no tanto como para perderlo y salir a buscar a sus compañeros para desahogarse. Ese plan se interrumpió cuando el pie de Izuku se enganchó en algo sólido y tropezó al caer al suelo, rodando al ser impulsado hacia adelante. Izuku yacía en el suelo, gimiendo mientras recuperaba la cordura. Miró a su alrededor, preguntándose qué podría haberlo hecho tropezar, y descubrió que de repente había perdido el hilo de sus pensamientos nuevamente y no podía apartar la vista de la vista que lo encontró en ese momento. Había llegado al puesto de control de Ragdoll, pero había sido destruido. La mesita donde estaba, que era de plástico, se había derretido en un charco blanco semilíquido en el suelo. Y, junto a ella, había una persona a la que le habían prendido fuego y quemado tan profundamente que Izuku no pudo reconocerla como la propia Ragdoll, aunque la sensación de hundimiento en el corazón y el estómago le indicó que probablemente lo era. Solo quedaba de ella una figura negra y carbonizada, yaciendo en el suelo, acurrucada como un niño acostado, escupiendo brasas débiles y azules como un fuego moribundo.
A Izuku se le revolvió el estómago y la vació en el suelo, perdiendo la cena en el proceso y provocando un dolor punzante en el abdomen. Había visto cadáveres antes, por supuesto había visto uno hacía apenas unos minutos, pero nunca era tan fácil ver a una persona muerta frente a él cuando no tenía forma de ayudarla. ¿Qué podía hacer por ella? No podía quedarse y llevar a Ragdoll de vuelta al campamento. ¿Podría Izuku esconderla entre los arbustos? Eso implicaría tocarla, y no estaba seguro de que, presa del pánico, la destruyera de alguna manera. No podía ayudarla. Ya estaba muerta, y él también lo estaría si se quedaba para proteger su cuerpo. Bakugo se desplomó de repente entre los árboles, rodando al perder el equilibrio y caer también al suelo. Su odiosa mirada roja se posó en Ragdoll, quien sonrió. ¿Qué pasa, Deku?, preguntó, con un tono que rozaba peligrosamente la presunción. Creí que ya te habrías acostumbrado. Al fin y al cabo, tú también haces esto, ¿verdad? ¿La mataste?, preguntó Izuku con el corazón en la garganta. No, era uno de mis nuevos amigos. ¿La dejó hecha una pata, eh? Bakugo se impulsó con las manos y la rodilla hasta quedar medio erguido, apoyando el peso en la pierna sana y apoyando la mala al arrodillarse. Ese tipo está muy retorcido. Como tú me obligaste. Nunca te hice nada, dijo Izuku, poniéndose de pie de un salto. Puedes aceptar tantas cosas, ¿verdad? Incluso la realidad de que nunca serás un héroe después de asesinar gente. ¿Por qué no puedes aceptar que todo lo terrible que has hecho es tu culpa? Te escuché esa noche, ¿sabes? Cómo finalmente dijiste las cosas como son y rechazaste a los héroes. Ambos sabemos que no tienes ninguna oportunidad de serlo cuando esto termine. Aunque me mates, nunca tendrás lo que quieres. La sonrisa de superioridad de Bakugo se desvaneció de su rostro mientras escuchaba a Izuku hablar, con las miradas fijas. El corazón de Izuku latía tan fuerte que pensó que Bakugo debía haberlo oído, pero continuó. Entonces, ¿por qué seguir adelante? ¿Qué deseas con tanta desesperación que solo matándome puedes conseguirlo? Satisfacción, dijo Bakugo, con la voz temblorosa de la emoción. Me da la satisfacción de verte muerto. No quiero ser un héroe. No quiero ninguna vida como la que tú podrías haber vivido. Estaría manchada, podrida. Si de verdad quieres saber qué me impulsa a seguir adelante con tanta fuerza, te lo diré, Deku. La razón por la que vas a morir esta noche no es por ningún problema moral que tenga contigo, no es porque crea que hiciste algo malo. Solía decir muchas cosas para convencerme de que aún podía ser un héroe cuando esto terminara, de que seguía teniendo razón. Ahora no me importa nada de eso. All for One me ha demostrado que la moral y las leyes no importan ni un bledo en este mundo. Todo se trata de cómo te sientes y de convertir tus sentimientos en realidad. ¿Tanto quieres saberlo? Bien. Te odio a muerte, Deku. Bakugo se lanzó hacia adelante con una explosión. Fue tan rápido que Izuku no pudo esquivarlo, y la explosión lo lanzó por los aires a tal velocidad que lo alcanzó antes de que pudiera reaccionar. El puñetazo que Bakugo le asestó en el estómago lo hizo rodar hacia atrás, jadeando y jadeando mientras el aire salía de sus pulmones por la fuerza del golpe. Izuku patinó hasta detenerse a una docena de metros de donde había empezado, pero su atención no estaba en el dolor que le recorría la parte inferior del torso. No había sentido el contacto de ese puñetazo, no había sentido un puño impactar en su cuerpo. Fue solo pura fuerza la que lo impactó con tanta fuerza. Solo un don podría haber creado semejante efecto. Izuku había oído hablar de dones que creaban campos de fuerza personales alrededor del usuario y repelían todos los impactos, pero nunca había visto uno en acción. Un poder de negación de impacto era perfecto para Bakugo. Debió ser lo que le permitía usar su explosión tal como era. Eso lo explicaba. Era un segundo don, probablemente otorgado por All for One a cambio de lo que fuera que estuviera haciendo por él. Mientras se ponía de pie, y Bakugo se agachaba de nuevo en el suelo esperando a que Izuku hiciera algo, Izuku se dio cuenta de que algo en ese último ataque había fallado. No se sentía mal, simplemente era incorrecto desde el punto de vista del combate.
Ese último ataque podría haber matado a Izuku al instante si hubiera sido una explosión directa, pero Bakugo había intentado un puñetazo. Eso tenía que significar algo. Tenía que ser importante. Para alguien cuyo ladrido era peor que su mordida, aunque su mordida no era desdeñable, no había intentado matar a Izuku en ese momento. ¿Por qué? Bakugo debía tener motivos para mantenerlo con vida en el futuro inmediato. Eso le daba a Izuku una ventaja, aunque pequeña, y de inmediato comenzó a tenerla en cuenta en su estrategia, aunque aún no era completa y las nuevas circunstancias seguían desbaratando sus tácticas. En cuanto podía empezar a decidir un plan sólido. Sin embargo, el solo hecho de saber que Bakugo no intentaba matarlo en ese momento le había levantado el ánimo. Se decía a menudo que la única razón por la que los villanos eran peligrosos era porque no tenían que seguir las reglas de los héroes. La fuerza del héroe promedio eclipsaba la del villano promedio. Solo los frenaban sus propios códigos morales. De repente, la fuerza de Bakugo se vio mermada por esta regla que parecía seguir. ¿Quién le había dado esa regla? ¿Todos para uno? ¿Por qué? Una vez más, Bakugo se lanzó hacia adelante con una explosión, e Izuku ya sabía que no había ningún disparo que pudiera esquivar. En cambio, extendió las manos, ahora descubiertas debido a la desintegración inconsciente de las mismas en su ira, y las extendió con los dedos extendidos hacia Bakugo. Saldría de bruces hacia su toque mortal si seguía volando hacia Izuku. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en shock, con quizás un destello de miedo si Izuku entrecerraba los ojos, y luego apuntó con las manos hacia abajo y envió una explosión al suelo, lo que alteró su trayectoria y lo lanzó hacia arriba, estrellándose contra las ramas superiores y enredándose en sus nudosas y retorcidas extremidades. Izuku entonces corrió y desintegró el árbol, haciendo que lo único que sostenía a Bakugo se hiciera añicos a su alrededor y lo arrojara 10 metros al suelo mientras aún estaba aturdido por la táctica de Izuku. Bakugo salió ileso de la caída, lo que respondió a la pregunta que rondaba la mente de Izuku. ¿La negación de impacto de Bakugo solo podía ser activada por una persona? Al parecer, no. Además, no parecía requerir activación consciente, lo cual era otra información útil. Los ataques físicos parecían ser completamente inútiles en esta batalla. Genial. Ven a por mí, entonces. Dijo Izuku, extendiendo las manos y abriendo los dedos al máximo. Como no intentas matarme, supongo que tengo ventaja, así que inténtalo. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Bakugo con su voz áspera mientras se incorporaba a su postura medio erguida. Siempre has sido un prodigio en combate, pero supongo que tu nuevo poder ha hecho que tu técnica sea descuidada. Bakugo rugió y se lanzó por los aires una vez más. Izuku lo esquivó antes de que terminara de hablar. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Por sí mismo y por todos los que Bakugo podría lastimar si no derrotaba al monstruo en ese preciso instante. Por mamá, pensó, y eso le dio la determinación necesaria para seguir luchando. ¿Qué pasa con la discapacidad, chico? La ladera de la montaña tembló cuando el gigantesco puño de Muscular impactó contra la roca tras Shoto, rozando su cabeza por centímetros. Sus reflejos eran rápidos, pero los movimientos mejorados de Muscular eran casi más veloces que la vista. Una torre de hielo sobresalía del suelo bajo su pie derecho y lo propulsó por los aires, alejándolo de Muscular, quien aterrizó rodando tras haber puesto cierta distancia entre ambos. Shoto a menudo deseaba que su don no fuera lo que era, pero nunca se había planteado qué otra habilidad desearía tener si pudiera. Ahora, agradecería mucho algún tipo de poder extrasensorial que le avisara cuando estaba a punto de ser atacado. Así no tendría que esforzarse tanto a sí mismo y a su don para defenderse y podría dedicar tiempo a formular una estrategia eficaz contra el gran coloso que tenía delante, en lugar de simplemente dejarse atacar una y otra vez sin un plan concreto. Muscular se enderezó después de que unas cuantas piedras y guijarros más pequeños, aproximadamente del tamaño de la cabeza de Shoto, que era pequeña en comparación con la forma titánica de Muscular, cayeran a su alrededor debido a las réplicas que había enviado a la montaña. En serio, dijo, sonriendo como el loco que Shoto cada vez estaba más seguro de ser. Sé que tienes más que solo hielo.
¿Dónde está ese fuego del que presumiste hace un rato? Shoto frunció el ceño. Debía de referirse a la vez que casi usó su fuego contra Midoriya en el festival deportivo. Otra persona más le decía que tenía que usarlo, a pesar de sus deseos de no usarlo si podía evitarlo. Algunos en clase se habían convencido de que Shoto había superado su reticencia a usar su fuego en combate, pero eso no era cierto en absoluto. Todavía detestaba la mitad de sí mismo que provenía de él. Sin embargo, se había vuelto más pragmático que antes y sabía cuándo era el mejor momento para usarlo. Había usado su fuego contra Stein, en Osu. No le había gustado, pero lo había usado contra Aizawa durante sus exámenes. El fuego era algo que quería usar lo menos posible, donde realmente marcaría la diferencia. No iba a ceder al deseo de este villano desquiciado de verlo usar su fuego en una batalla sin sentido. No, dijo Shoto, con su voz, habitualmente monótona, llena de ira. Te venceré con mis condiciones, asesino. Ah, ya sabes lo que he hecho, dijo Muscular, sonriendo con aprecio. Entonces, sabes quién soy, ¿verdad? Bueno, diría que es el destino encontrarme con ese chico, pero en realidad no es a quien busco. Golpeó la ladera de la montaña con el puño, provocando un temblor que sacudió el escondite de Kota. Te vi en la tele por aquel entonces y supe al instante que tenía que darte unas cuantas vueltas. Matar a Baterose no estaba en mi lista de deseos, pero me dieron una buena pelea. Me quitaron el ojo, yo les quité la vida, ya sabes cómo es. Muscular dio un paso hacia Shoto, quien retrocedió 3 pasos. Pero busco una emoción aún mayor. Llevo ansiando un enfrentamiento con Endeavor desde que me convertí en villano. Es el héroe más fuerte después de All Might, el más duro con los villanos. Llevo mucho tiempo deseando que se esfuerce al máximo, solo para ver si aguanto, así que podría ser un buen sustituto, ¿no crees? Muscular saltó de inmediato hacia Shoto, quien le puso una barrera de hielo con el pie, pero era torpe. Dudó un poco al oír mencionar a su padre, así que se apresuró a construir el muro de hielo, lo que significaba que era frágil. Muscular ni siquiera se detuvo. Su cuerpo carnoso y rosado atravesó y destrozó el muro al contacto. El monstruo continuó hacia su objetivo, y Shoto ya estaba harto de que las medias tintas no funcionaran. Pisó a fondo y conjuró otro muro de hielo perforante y agitador justo debajo de Muscular. Una ráfaga de aire frío le llenó los oídos y su pie derecho se entumeció. Muscular quedó atrapado entre el enorme glaciar y la ladera rocosa. Usaba mucho hielo, pero no se calentaba. Aún no había aprendido a calentarse tras grandes movimientos de hielo. Shoto encendió un fuego lento en su mano izquierda. Oleadas de llamas escarlatas se extendieron desde su palma y enviaron pulsos de calor por todo su cuerpo. El alivio que lo inundó hizo que su pierna recuperara la sensibilidad y su respiración se normalizara tras haber estado temblorosa por el frío. Una explosión de trozos de hielo puso a Shoto en alerta máxima. Muscular se abalanzó desde el lugar donde había quedado atrapado entre el ataque de Shoto y la montaña. Se abalanzó sobre Shoto y lanzó ambos puños hacia atrás, listo para lo que sin duda sería un ataque devastador. Muscular debió de ver a través de su prisión que Shoto había prendido fuego, y pensó que finalmente se rendiría. Algo en Shoto cobró vida al ver al monstruoso villano caer sobre él. Fue como si el tiempo se ralentizara mientras la mente de Shoto unía todas las piezas y comprendía lo que tenía que suceder. Hagakure se había llevado a Kota del campo de batalla. Muscular podía romper su hielo como si fuera de cartón. Si Muscular conseguía superar a Shoto, continuaría adentrándose en el bosque y probablemente interceptaría a Hagakure y Kota. Los mataría a ellos y a muchos más en busca de su compañero de entrenamiento ideal. El asesino carnal no era una fuerza contra la que se pudiera luchar con un brazo atado a la espalda. Tenía razón, Shoto se había impuesto una desventaja y luchaba con la mitad de su poder. Recordó las palabras que Midoriya había dicho durante el festival deportivo. Piensa en todo lo bueno que puedes hacer con el fuego. Shoto no tenía una imaginación muy activa, pero podía ver una cosa con tanta claridad en su mente como si se mirara en un espejo. Muéstrame tu sangre. Rugió Muscular mientras se abalanzaba sobre Shoto con un golpe a 2 manos dirigido a su cabeza. Tú primero.
gritó Shoto, tensando todos los músculos de su cuerpo mientras lanzaba su mano izquierda hacia atrás. Un fuego brotó de su puño cerrado. Comenzó como una emanación roja y ondulante desde la palma, dentro de su puño cerrado, pero al levantar el puño para responder al intento de Muscular de rematar, las llamas envolvieron todo su antebrazo, tornándose naranjas a medida que subía la temperatura. El aumento de calor de las llamas proporcionó a la preparación de su golpe una cola amarilla llameante, que se extendió tras él como un cometa. Shoto lanzó su puñetazo y abrió la mano en el último segundo, liberando el calor acumulado en su piel en un destello de fuego blanco amarillento que iluminó la noche como el sol por un instante. Sintió que su mano se cerraba alrededor del puño de Muscular, el músculo se ablandaba y calentaba bajo su tacto. Una fuerza surgió del mismísimo aire, una descarga que derribó a Shoto y lo lanzó varios metros hacia atrás, donde no pudo rodar ni esquivar el golpe. ¿Había sido el ataque de Muscular o algo más? No pudo haber sido el golpe de Muscular, porque estaría muerto si hubiera impactado, y no sintió un impacto definitivo, solo una oleada de fuerza conmocionante. Shoto se tambaleó, pero no pudo encontrar el equilibrio. Se arrastró hasta los restos destrozados de uno de sus muros de hielo perforantes del cielo. El escondite de Kota estaba irreconocible. La forma del acantilado aislado había cambiado por completo, adoptando una forma más áspera. El suelo había sido desgarrado por la pelea, creando una textura irregular donde antes era liso. Habían abierto un agujero en la ladera de la montaña. Shoto agudizó sus sentidos y superó el aturdimiento que lo invadía. Muscular estaba en el suelo, inmóvil. Sus músculos, antes de un rosa carnoso, eran de un rojo más oscuro y no se retraían como los demás. Los había derretido tanto que no podían ser arrancados. Shoto miró al villano inconsciente y no pudo sonreír, a pesar de que una profunda satisfacción lo invadió, similar a la calidez de su don. Hablando de eso, Shoto miró a su alrededor y notó que la mayor parte de la destrucción provenía de ese último gran choque. Muscular era fuerte, pero la mayor parte del daño que había causado se había concentrado en las zonas que había golpeado físicamente. ¿Fue el último ataque de Shoto el culpable de la enorme explosión final? ¿Cómo? Shoto supuso que fue una reacción de sus dos mitades al interactuar. La zona se había enfriado rápidamente con sus numerosos movimientos de hielo de amplio alcance, y luego había restablecido la temperatura local en un lapso de 1 o 2 segundos. Había manipulado la presión del aire cambiando rápidamente la temperatura del área. Shoto no sabía que podía hacer eso. Era bueno saberlo. Shoto puso su mano sobre el pecho de Muscular, ahora rojo y manchado, medio cubierto de fibras musculares quemadas. Sintió un nudo en el estómago al sentir esa textura, sabiendo que había lastimado a alguien así con su propio fuego. Era su don, y esto era lo que había hecho con él. No era algo que le gustara hacer, pero era algo que necesitaba hacer para salvar a Kota, a Gakure y, potencialmente, a todos los demás en el campamento. La necesidad del acto no lo hacía menos repugnante. Shoto suspiró y liberó toda la tensión que había mantenido sus músculos tensos desde su llegada al escondite. No podía quedarse allí. Tenía más que hacer. Stein, el asesino de héroes, estaba presente en su campamento de verano, de alguna manera, y obviamente había traído consigo a más villanos. Eso significaba que había un villano con el que Shoto se había topado antes, al que él, Iida, Uraraka y Midoriya se habían enfrentado juntos en Osu, que estaba presente y no se mencionaba en la advertencia previa de Mandalay. Katsuki Bakugo andaba suelto por el bosque y seguramente estaría buscando a Midoriya, y nadie más que los 4 que lucharon contra él esa noche lo sabía. Shoto tenía que actuar, encontrar a Midoriya y salvarlo, como lo había hecho con él. Tenía que corresponder a uno de los primeros amigos que había hecho. Shoto corrió hacia el bosque, tras atrapar a Muscular en una prisión de hielo de la que no escaparía pronto, con sus músculos quemados y derretidos. Corrió tan rápido como pudo, esquivando las oleadas de niebla rosada que había notado antes. El humo negro que también había notado antes estaba más cerca del campamento, elevándose hacia el cielo desde el bosque, y Shoto creyó ver un brillo azul en su base ahora que estaba más cerca. Eso no podía ser bueno, pero tenía un objetivo.
salvar a Midoriya. Sus compañeros podían arreglárselas solos mientras él se aseguraba de que Midoriya siguiera con vida. El mal no ganaría esa noche, no si Shoto tenía que interponerse entre el mal y sus seres queridos. Lo había hecho una vez esa noche, y lo haría cualquier cantidad de veces si fuera necesario. Eso era lo que hacía a un verdadero héroe, como All Might, Uraraka, Ida y Midoriya. Él cumpliría los estándares de sus amigos, incluso si eso lo matara. Ochako y Momo corrían lado a lado, guiando suavemente a Awase entre ellos mientras la gravedad cero lo mantenía fuera del suelo y estable en el aire. Cuanto más se acercaban al campamento, más oían. Sonidos de lucha resonaban por el bosque, choques ruidosos y batallas retumbantes que hacían que la vegetación más suelta, hojas, arbustos y demás, se estremeciera y temblara tras crujidos y explosiones particularmente fuertes. Después de un fuerte silbido desde la montaña, una leve brisa bañó el bosque, cálida y luego fresca. Un estallido notablemente fuerte y cercano hizo que algunas brasas anaranjadas se elevaran por encima de los árboles a unos cientos de metros de donde estaban. Humo negro salpicado de brasas azules se elevaba contra el cielo nocturno casi negro, oscureciendo las estrellas, en el otro extremo del bosque. Era un caos, y Ochako y Momo estaban en el ojo del huracán. El corazón del bosque se llenó de los gritos de inocentes y las dos jóvenes en medio del tormento se encontraron incapaces de ayudar a nadie en la noche de terror que había comenzado con un simple juego entre niños. Un crujido entre los árboles puso a Ochako en alerta máxima, y Momo la siguió. Aceleraron el paso, corriendo a toda velocidad por el sendero que los llevaría de vuelta al campamento si seguían avanzando. Ochako solo pudo bloquear el miedo creciente que parecía expandirse en su estómago a un ritmo insoportable, llenándole la mente con pensamientos sobre lo que verían cuando finalmente llegaran al campamento. Verían policías, ambulancias, se darían cuenta de que All Might había decidido llegar al campamento unos días antes, y que ya se había deshecho de Miko Toga, Stein, el asesino de héroes, y de todos los demás villanos que podrían haber aparecido con ellos. Katsuki Bakugo estaría esposado, pues el don de Aizawa le impediría ejecutar su terrible venganza contra Izuku. Todo iría bien. Tenía que ir. Ochako no sabía si podría soportarlo si no todo iba a ir bien. Después de un primer trimestre tan intenso, aterrador y difícil en la UA, ¿no se merecían al menos eso? Ochako no merecía ser la encargada de asegurarse de que su compañero moribundo no se desangrara antes de poder llevarlo ante alguien capaz de hacer un esfuerzo real por salvarle la vida, una vida que el retorcido afecto de alguien por la propia Ochako había puesto en peligro. Izuku no merecía ser atormentado por ese matón desquiciado que se había engañado a sí mismo creyendo que estaba moralmente justificado torturar a inocentes por un karma imaginario. Merecían estar bien. Ochako esperaba volver a ver a Izuku, incluso si las cosas no iban bien. No podría vivir consigo misma si habían llegado tan lejos juntos y no había dicho las palabras mágicas en el orden exacto. Una mancha amarilla, dos destellos de brillo dorado destellando entre los árboles mientras se movían rápidamente de un punto a otro. Eso fue lo que le dio a Ochako la advertencia para usar su don sobre sí misma, a pesar de cómo se le revolvía el estómago al hacerlo, y saltar para poner algo de distancia entre ella y Momo, quien permanecía al lado de Awase y seguía arrastrándolo. Y Miko emergió una vez más de las sombras, usando su ingravidez para su propio beneficio y transformándola de un revés en una bendición. Y Miko se elevó por los aires después de lanzarse del suelo, y Ochako chocó con ella por encima de Momo y Awase. Ochako le lanzó un puñetazo, que aterrizó en su mandíbula y la arrojó de vuelta a las ramas enredadas de un árbol cercano, gimiendo sin parar. Y Miko gritó y chilló de dolor y conmoción mientras se ponía de pie y Ochako hizo lo mismo en el suelo, habiendo sido empujada hacia abajo por la fuerza del puñetazo. Injusto, Ochako, gritó Himiko. Fue una mala pasada. Usar tu don es hacer trampas y no me dejan usar el mío. ¿Y cuál es tu don? Obviamente ya sabes cuál es el mío, así que ¿qué tal si me dices qué puedes hacer? ¿Pero eso no es hacer trampa? Rugió Ochako, mirando a Momo con una mirada ardiente que le indicó que siguiera adelante tras detenerse por la sorpresa y el horror.
Momo corrió delante de las dos y desapareció por la sutil curva del sendero, dejando a Ochako y Miko solas. Habla. Bueno, eso no es divertido, ¿verdad, Ochako? Se rió Miko, bajándose entre las ramas para evitar irse flotando. No uses ese nombre, espetó Ochako, levantando los puños para pelear. Descubrirse es parte del proceso de enamorarse, dijo Miko, ignorando lo que Ochako había dicho. Tenía una sonrisa de felicidad en su rostro al cruzar la mirada con Ochako. Nos descubrimos mutuamente a medida que nos acercamos. ¿De verdad crees que nos estamos enamorando? Dijo Ochako. Bien. El rostro de Miko se iluminó por un instante, antes de mirar a Ochako con cautela. He hecho lo que dices. Descubrir. Acercarme. Aprender a amar todo de una persona, incluso las cosas que otra persona odiaría. Lo he hecho todo, pero no por ti. Estoy enamorada de otra persona. Esta confesión de Ochako pareció herir profundamente a Miko. Casi se estremeció, como si la hubieran herido físicamente, y arrugó el rostro, aparentemente intentando no llorar, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y mantenía una expresión controlada para no desmoronarse por completo. Mientras se producía este cambio en el comportamiento de Miko, Ochako se llenaba de pensamientos y se esforzaba por tenerlos en cuenta, pero las cosas iban más rápido de lo acostumbrado y le costaba formar pensamientos que no cedieran ante la fatiga que la retorcía por dentro, haciéndole subir la bilis a la garganta y cada respiración le parecía un esfuerzo excesivo. Lo había dado todo durante el entrenamiento de ese mismo día, y ahora se arrepentía. Ochako no había dejado ninguna resistencia para su yo futuro. No creía que la necesitaría. A pesar de ello, Ochako se esforzó y evaluó la situación lo mejor que pudo. Necesitaba pensar, ser estratégica, como Izuku. Sería capaz de idear un plan para luchar contra Miko, entonces, ¿qué diría? La decisión fue la más rápida que había tomado en toda la noche. Ochako se levantó de un salto mientras Miko la regañaba furiosamente. Mientes, no me traicionarías así. No es una traición si no hay nada entre nosotros en primer lugar. Gritó Ochako, tan fuerte que se le quebró la voz. Ochako voló por los aires y lanzó una patada a lo que normalmente sería el centro de gravedad de Miko, que sabía, por una lectura complementaria que Aizawa le había recomendado, que solía estar a unos 2,5 centímetros por debajo del ombligo. Miko, obviamente, esperaba un intento de tiro a la cabeza, así que se cubrió la cara con los brazos para bloquearlo, dejándola vulnerable al ataque real. El pie de Ochako impactó a Miko en el estómago y la lanzó hacia atrás, chocando y rebotando contra los troncos y ramas de los árboles que se interponían en su camino. Desapareció de nuevo en la oscuridad, y Ochako se desprendió del árbol al que había saltado y se lanzó de nuevo al suelo. Chocó contra el suelo a gatas y se impulsó al instante, elevándose a una velocidad que impresionaría a Ida. Siguió ganando velocidad, ya que la gravedad no la arrastraba hacia abajo y frenaba su impulso, hasta que finalmente alcanzó de nuevo a Momo y a Wase. «Sujétalo fuerte», dijo Ochako mientras golpeaba el suelo con los pies y desactivaba su don con un destello rosa. Su impulso la hizo correr unos metros antes de poder controlar la velocidad y reducir la velocidad. El cuerpo entero de Awase se desplomó sobre Momo en el instante en que sus brazos se deslizaron bajo él para soportar el peso. Ochako sintió una tercera liberación de presión en el estómago y supo que Miko probablemente se había desplomado al suelo siguiendo las reglas de la física de forma espectacular en algún lugar del bosque, con la esperanza de golpearse con cada rama al caer. Momo echó a correr de nuevo, a la que Ochako igualó, y las dos volvieron a correr juntas hacia el campamento, ahora mucho más cerca que al principio. Estaban tan cerca que podían oír voces por encima de los sonidos que resonaban en el bosque, y sabían que estaban a solo unos pasos de salir al claro del que habían salido hacía apenas unos minutos. Ochako lloró al darse cuenta de que Awase estaba a segundos de recibir atención médica adecuada. «Ya casi llegamos», gritó. «Todo irá bien, Awase». «Ochako», gritó una voz salvaje, primitiva y cruda desde la derecha de las chicas.
Y Miko salió del bosque a trompicones, con el pelo desprendido de sus altos moños y la ropa que parecía un uniforme escolar cubierta de tierra y sangre, que goteaba de un corte en la frente, probablemente causado por una ramita especialmente afilada que la había alcanzado la última vez que Ochako la había pateado. Se erguía sobre piernas temblorosas, con la mirada desorbitada y frenética. Ochako casi resbaló en la tierra suelta al detenerse ante Miko, interponiéndose entre la maníaca sedienta de sangre y Momo, que sujetaba a Awase con brazos temblorosos. No podría aguantar su peso eternamente. Se había olvidado de reaplicarle su don después de desactivarlo. No te saldrás con la tuya, dijo Himiko, con una voz completamente distinta a la que había usado antes. Era profunda, temblorosa, áspera, como si le doliera hablar así. La rabia la había dominado. Lo único que he hecho es intentar demostrarte cuánto te quiero. Y tú lo único que has hecho es rechazarme. Pensé que lo entenderías, que entenderías por qué tengo que hacer esto. Lo único que he conocido es seguir las reglas arbitrarias de alguien, límites inventados para no molestar a alguien que vive de la forma en que me resulta natural. Pensé que lo entenderías, ya que fuiste el único que eligió verme y ayudar en el centro comercial. Pensé que eras diferente, pero no lo eres. Eres como mis padres, como mis profesores y mis compañeros de clase. No piensas en ello. Simplemente obedeces. Pero no puedo, así que se acabó. Este juego se acabó. No voy a jugar más. Voy a tomar tu sangre y ser la tú que pensé que me entendería. Y no creas que no voy a enviar a tus amiguitos al cielo contigo. Así que cállate y muere de una vez, ¿de acuerdo? Y Miko intentó saltar sobre Ochako, pero un muro de sonido se abalanzó sobre ella, lanzándola al suelo y a los arbustos. El estallido de sonido había llegado en ángulo, así que pasó junto a Ochako, Momo y Awase sin causarle daño, pero se llevó a Himiko fuera de la vista. Fue entonces cuando Present Mig llegó corriendo por el sendero con una sonrisa en el rostro y el eco del sonido que había mandado a volar a Himiko, presumiblemente uno de sus famosos gritos zumbando desde el altavoz que llevaba colgado del cuello. Present Mig se detuvo, les hizo un gesto de aprobación con el pulgar y sonrió. Vamos, señoritas. Ya están a salvo. El bosque bullía con los gritos de los compañeros de Mezo, y él no podía hacer nada para ayudarlos, solo escuchar mientras los herían y morían. Se mantuvo erguido, con los brazos abiertos como dos redes de carne, mientras sus dos compañeros a sus espaldas se refugiaban tras él. Delante, una figura solitaria se erguía sobre piernas temblorosas, encorvada y retorciéndose. Uno de sus brazos, el superior derecho, mostraba un único ojo impasible en el extremo, y Mezo observaba fijamente la figura frente a él, intentando ver mejor. Sus brazos estaban sujetos por una especie de camisa de fuerza, y todo su cuerpo estaba cubierto por un manto del mismo color negro que la prenda que sujetaba los brazos del lunático delirante a sus costados. Al acercarse un poco, Mezo se dio cuenta de que, a juzgar por la voz, probablemente era un hombre, y que, en efecto, era un lunático delirante. El hombre murmuraba lo mismo una y otra vez, pero Mezo no entendía bien lo que decía con sus oídos normales. El desconocido dio un paso al frente de nuevo, tambaleándose por el sendero, y Mezo se dio cuenta, con un escalofrío, de quién era la persona que tenía delante. El infame aspirante a condenado a muerte, Moonfish, había escapado de su transporte al Tártaro hacía apenas unos meses, tras el juicio viral que lo vio confesar ser caníbal y asesino, y ahora estaba ante Mezo. Sus murmullos se volvían más claros a medida que se acercaba. Este tiene mucha carne, debe estar delicioso, jadeó Moonfish. Su boca era lo único que dejaba al descubierto su mono, y se mantenía abierta por los labios mediante tiras que tiraban de las comisuras. Por eso, sus palabras se confundían, pues no podía articular bien. Un escalofrío hizo temblar a Mezo por un instante. No podía perder la calma, porque Hiromitsu no Tori, detrás de él, estaban claramente aterrorizados, y si el tipo corpulento y musculoso, siempre distante y sereno, estaba horrorizado, ¿qué les pasaría? Sus corazones ya les latían con fuerza, pero eso era todo lo que Mezo podía oír de sus reacciones de miedo sin crear más oídos.
Dudó en hacerlo, porque podría provocar que Moonfish atacara. Si quería comer carne, y Mezo creaba más de lo que amaba, podría enfurecerse para conseguir su comida. Además, no se les permitía luchar contra villanos. Mezo sabía cómo era la situación. Midoriya y Ida solo habían salido también librados del asunto de Osu porque había sido en defensa propia. Uraraka y Todoroki solo se habían librado porque 13 les había ordenado que fueran a ayudarlos. El mensaje anterior de Mandalay les había ordenado específicamente que no buscaran pelea con ningún villano que encontraran, y que solo evacuaran el bosque para poder regresar al campamento. No iba a romper las reglas solo por miedo. Su vacilación duró solo un instante antes de que una voz se inmiscuyera en su mente, una sensación que se estaba volviendo familiar rápidamente a lo largo de la horrible noche que Mezo estaba pasando. Estudiantes, les habla Mandalay, enviando un mensaje de Eraserhead. Mezo hizo una pausa, abriendo aún más los brazos frente a Hiro y Tsunotori, que estaban detrás, anticipando las malas noticias. Como héroe profesional y su supervisor, Eraserhead les ha dado permiso para usar sus dones para defenderse con la fuerza que consideren necesaria para sobrevivir. Luchen. Vamos a salvarlos. Mezo abrió los ojos de par en par al comprender el mensaje de Aizawa, con sus implicaciones y todo. La forma en que lo había expresado era preocupante. Aizawa no le diría a Mandalay que insinuara que la fuerza letal estaba autorizada contra estos villanos a menos que algo anduviera muy mal. Su mensaje anterior había sido sobre la mancha asesina de héroes, así que había otros villanos de su calibre por ahí. Eso haría que el mensaje de Mandalay tuviera mucho más sentido, pero si es así, ¿cómo se suponía que Mezo, Hiro y Tsunotori, que estaban lejos de ser las potencias de sus clases, derrotarían a un famoso preso condenado a muerte además de a cualquier otro villano con el que se toparan en su camino de regreso al campamento? Hiro, Tsunotori, dijo Mezo, manifestando una boca en su brazo izquierdo inferior y cambiando ligeramente su postura para que Moonfish no la viera. ¿Están bien para pelear? Puedo distraerlo, pero no tengo mucha fuerza bruta, así que tendrán que ayudarme, ¿de acuerdo? Sí, dijo Hiro, levantando la mirada para encontrarse con la de él mientras él hacía un gesto para observarlos, sin apartar la vista de Moonfish. Algunos dirían que era imposible para un cerebro humano procesar múltiples flujos de información sensorial superpuestos y redundantes a la vez, como tener más de 2 ojos y oídos, y esas personas claramente nunca habían conocido a Mezo Shoji. Hiro forzó una sonrisa en su rostro. Hagámoslo. Tsunotori habló, pero apenas lo entendía, ni siquiera para Mezo, porque no era que hablara en voz baja, sino que hablaba en un japonés entrecortado. Eso solo arruinó aún más el plan. Un Hiro en pánico, una barrera lingüística entre ellos y Tsunotori, y los brazos de Mezo convertidos en el blanco número 1 de un loco desquiciado. Genial. Escucha, Tsunotori, dijo Mezo con su segunda boca. Asientes y entiendes japonés, pero no lo hablas bien. Ella asintió, y al menos eso era algo. Genial. Creo que tengo una estrategia para derrotar a este tipo, pero necesitaremos todos nuestros poderes para que funcione. Esto es lo que haremos, Mezo explicó su idea. No era el mejor plan, ni el más táctico, que jamás había ideado, pero probablemente los mantendría con vida el tiempo suficiente para noquear a Moonfish y escapar. Eso era todo lo que quería. Además, Mezo sabía cuál era el don de Moonfish, y no iba a permitir que nadie más que él, quien podía contrarrestar el riesgo de enfrentarse a semejante poder de frente, lo hiciera. Se preparó mientras Hiro y Tsunotori hacían lo mismo. Sus ritmos cardíacos se desaceleraban al concentrarse y el miedo se desvanecía. Eso era otra cosa. Permitía a sus compañeros estar un poco más seguros de su victoria si parecía que estaba seguro de que su plan funcionaría, incluso si estaba más o menos lanzando una moneda al aire y esperando lo mejor. Eso era un héroe, alguien que levantaba el ánimo y lo hacía con una sonrisa. Mezo solo lamentó no poder mostrarle a Hiro y Tsunotori una sonrisa apropiada, y tuvo que conformarse con sonreír con su segunda boca antes de descartarla en preparación para su parte a desempeñar en el plan. Vete.
susurró, esta vez usando su boca real debajo de la máscara, que no podía producir un sonido tan fuerte como le hubiera gustado. De inmediato creó tantas extremidades como pudo. No las creó con manos, pies ni ningún otro rasgo, simplemente extendió trozos de carne en una amplia y extensa red. Moonfish rugió, algo parecido a la lujuria lo invadió, y una lluvia de cuchillas salió disparada de su boca hacia Mezo. Agitó sus apéndices, similares a brazos, y la atención de Moonfish se dirigió hacia ellos. Sus cuchillas no se dirigían al cuerpo de Mezo, sino a las numerosas extremidades canosas que había desechado. Las cuchillas eran afiladas. Un dolor abrasador recorrió los brazos de Mezo al ser cercenados y acuchillados, pero eso no importaba. Cuando una extremidad era alcanzada por una de las cuchillas, simplemente la deshacías y aún estaba unida y creaba una nueva. Si la extremidad no estaba unida para cuando creaba la nueva, se resistía al dolor y continuaba. Tras él, Hirm y Tsunotori se preparaban para su papel en el plan. Hirm se agachó y las puntas metálicas y afiladas de sus auriculares se hundieron en el suelo mientras apoyaba las palmas de las manos sobre la tierra. Tsunotori recorrió con la mirada el área, recorriendo los árboles con la mirada, calculando. Todo estaba en su lugar. El escenario estaba listo. Mezo había derramado sangre, y ahora solo faltaba que Hirm y Tsunotori cumplieran con su deber. Hiro le dio una palmadita a Mezo en la pierna y tuvo que contener un suspiro de alivio. Retrocedió de un salto, saltando por encima del cuerpo agachado de Hiro mientras seguía lanzando trozos de carne a Moonfish para distraerlo. Una vez que Hiro estuvo al descubierto, un zumbido grave y profundo hizo temblar el suelo bajo ellos. La tierra y el polvo frente a Hiro se agitaron y se separaron, y ella emitió un rugido de esfuerzo al hacerlo. La destrucción llegó en oleadas, pulsos gemelos de vibración que desgarraron la tierra bajo sus pies. El sendero de tierra se hizo añicos bajo Moonfish, y tropezó al retraer sus dientes afilados como cuchillas en su boca, conmocionado. Mezo volvió a crear muchos brazos, pero a diferencia de la última descarga de extremidades, concentró estos, creando brazos de 2 metros de largo que se extendieron y envolvieron el cuerpo de Moonfish en un movimiento de atadura del que Zero y Aizawa estarían orgullosos. Moonfish gritó y cayó al suelo, sentándose con fuerza, ya que este peso adicional interfería con su equilibrio. Entonces, los cuernos de Tsunotori salieron disparados por los aires con un fuerte chasquido, y volaron entre los árboles en un arco que desafiaba las leyes de la física. Se abrieron paso entre árboles y ramas, y Mezo supuso que debía tener algún tipo de control telequinético sobre sus cuernos una vez disparados. El cuerno trazó un arco y se dirigió hacia Moonfish por la espalda. Se impactó en la nuca y las pocas cuchillas que habían salido de su boca hacia los brazos de Mezo retrocedieron una vez más mientras todo su cuerpo se desplomaba. Moonfish había caído. Lo habían derrotado. Mezo corrió y acortó la distancia entre Moonfish y él, a pesar de que se le erizaba la piel al acercarse al loco. Hizo una mueca bajo la máscara, pero los demás no pudieron verlo. Usó un par de brazos que surgían de sus hombros primarios para comprobar si Moonfish seguía vivo. Mezo levantó la cabeza y escuchó su respiración. No estaba muerto, pero eso no le tranquilizó. Dejó caer el cuerpo inconsciente de Moonfish al suelo destrozado y respiró hondo y con dificultad mientras lidiaba con el dolor que le subía por los brazos. Tenía cientos de pequeños cortes y heridas, y ninguno era mortal, pero todos sus brazos aún conservaban nervios funcionales, y todos habían sido destrozados por los dientes afilados de Moonfish. Sin embargo, lo habían vencido, y no volvería a hacerle daño a ninguno de sus compañeros. Se permitió sonreír ante ese pensamiento. Hirm y Tsunotori se acercaron mientras un nuevo par de cuernos crecía en la cabeza de Tsunotori para reemplazar los viejos que había usado para incapacitar a Moonfish. Lo tenemos, dijo Tsunotori, aparentemente una de las pocas cosas que podía decir con fluidez en japonés. Sí, lo hicimos, dijo Hirm, pero su rostro seguía pálido y su sonrisa era forzada. Qué suerte que recibimos el mensaje de Aizawa. En efecto, dijo Mezo. ¿Les cortó alguno de sus dientes? No, estoy bien gracias a ti, dijo Hiro, envolviendo sus brazos alrededor de sus hombros cuando miró los brazos de Mezo.
No, estoy totalmente bien. Otra cosa que Tsunotori podría decir. Eso es bueno, suspiró Mezo. Terminaron llevándose a Moonfish con ellos cuando continuaron hacia el campamento, solo para asegurarse de que no despertara y se fuera a matar a alguien más mientras estaba sin supervisión. A Mezo no le importaba cargar con esa carga. Haría lo que fuera por proteger a sus seres queridos, incluso cargar con un caníbal psicópata que quería comérselo. Un pequeño precio a pagar por la felicidad de los demás. La oscuridad nunca había sido una fuente de consuelo para Fumikage Tokoyami. ¿Cómo podría serlo? La oscuridad significaba que su don era exponencialmente más difícil de controlar sin luz y mucho más propenso a atacar sin motivo, incluso si lograba calmarlo brevemente. Y aunque era aún más poderoso en la oscuridad que en la luz, tenía muy poco control sobre dicho poder, y por eso había temido esta pequeña prueba de valentía desde el principio. No era tanto una prueba de valentía como de fuerza de voluntad para Fumikage, una prueba de lo bien que podía controlar sus nervios y mantener a raya la naturaleza excitable de Sombra Oscura. Hasta ahora, lo estaba logrando bastante bien. Dark Shadow no había causado ningún problema, no había dicho una palabra o aparecido en absoluto, pero Fumikage sabía que solo era cuestión de tiempo, y que cuando Tsukir decidiera que quería ser incluido en los eventos que se desarrollaban a su alrededor, podrían no tener la fuerza para someter su poder cuando fuera potenciado por la oscuridad que había caído a su alrededor. Entonces salté y saqué a los demás de esa nube asquerosa. Dijo Tsuburaba, un chico de 1B con cabello castaño puntiagudo y ojos grandes, sonriendo torcidamente mientras hablaba. ¿Y? Preguntó Ashido, rebotando ligeramente mientras caminaba junto con Tsuburaba y Fumikage, los tres merodeando por el sendero, avanzando lenta pero seguramente hacia el campamento. ¿Y qué? Preguntó Tsuburaba, irritado, mirándolo con enojo. Les salvé la vida. Sí, claro, grandullón, dijo Ashido con una risita. Apuesto a que lo inventaste para impresionarnos. Ya sabemos cómo se las arregla ese otro de tu clase para dejarnos en ridículo. No miento. Siseó Tsuburaba mientras él y Ashido se fulminaban con la mirada. Fumikage recorrió el sendero con la mirada, asegurándose de que seguían solos mientras seguían caminando mientras ambos discutían en voz baja. No es por presumir, pero mi capacidad pulmonar es increíble. Mi don me permite crear formas sólidas con el aire que exhalo. Tuve que contener la respiración como 5 minutos enteros mientras corría de un lado a otro intentando sacar a la gente que veía de ese gas, y fue horrible, pero valió la pena, así que no voy a dejar que digas que miento. Está bien, dijo Ashido, de una manera que de alguna manera le decía a Fumikage que todavía no le creía a Tsuburaba. ¿Quieres que te lo demuestre? Espetó Tsuburaba, mirando hacia el borde de la nube de gas que se extendía por el sendero, así que tuvieron que rodearla a propósito. ¿Puedo, sabes? No te aconsejaría eso, dijo Fumikage, la primera vez que hablaba desde que Tsuburaba y Ashido comenzaron a discutir. Nadie te preguntó, chico pájaro, dijo Tsuburaba con una sonrisa mientras volvía su mirada hacia Ashido. Oye, eso es innecesario. Dijo, alzando ligeramente la voz por la indignación. Que Tokoyami tenga cerebro no significa que tengas que desquitarte con él, ¿verdad? Ashido miró a Tsuburaba con enojo. ¿De verdad quieres ponerte a prueba contra lo que probablemente sea gas venenoso, tío? Todo irá bien, dijo Tsuburaba. ¿Ves? Tsuburaba respiró hondo y se adentró unos pasos en la nube de gas. Ashido extendió la mano, pero sabiamente no le gritó a Tsuburaba que se detuviera, ya que Fumikage dudaba que su ubicación permaneciera oculta a los villanos por mucho tiempo si lo hacía. Fumikage simplemente se quedó quieto, mirando a Tsuburaba con furia y respirando profundamente, haciendo un esfuerzo considerable por mantener firme la bola de hierro en su pecho y no provocarla con ninguna oleada de emoción. Al no oír ninguna objeción a su comportamiento, Tsuburaba dio unos pasos más dentro de la nube de gas, y luego unos cuantos más, hasta que estuvo hundido hasta la cintura y Fumikage y Ashido apenas pudieron verlo a través de los árboles y el gas, que flotaba a su alrededor como si se le pegara a la piel. Al igual que Tsuburaba, Fumikage y Ashido contuvieron la respiración, esperando que algo sucediera.
Al no ocurrir nada, el rostro de Tsuburaba se contrajo en un evidente esfuerzo por contener la risa, un esfuerzo que no fue suficiente. Se rió entre dientes ante el miedo y la ira que sentían hacia él, señalando y riendo como el tipo del 1B que había mencionado antes, Neito Monoma. Al ver que nada ocurría, Tsuburaba suspiró.